La reconstrucción de una economía devastada prácticamente por la pandemia es motivo de análisis, es motivo del próximo reto quizás del gobierno que va a asumir don Luis Arce Catacora en los primeros 15 días del mes de noviembre. Adicional a eso, hay preocupación por el empresariado nacional en el sentido de las medidas económicas que va a adoptar el futuro gobierno y que, bueno, tendrá que ser sujeto de un amplio consenso con los diferentes sectores económicos. Hoy hemos querido comenzar a analizar este tema con el expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, expresidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, docente de Economía en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Waldo López. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, querido Hilton. Gracias por esta oportunidad de poder conversar sobre la economía, que es lo que le venimos siempre haciendo seguimiento, porque además es uno de los temas más importantes, evidentemente, del nuevo gobierno. A sus órdenes, querido Hilton. Le agradezco por estar presente en este espacio en directo en newstime.bo. Bueno, la pregunta que se hacen todos los sectores en este momento, ¿cuáles deben ser los pilares, los retos que debe encarar el nuevo gobierno a partir de noviembre, licenciado? La economía ha caído como nunca en la historia. El segundo trimestre, es decir, en los primeros 6 meses hemos caído 11.11%, una de las caídas más grandes de toda la historia económica de Bolivia. Y bueno, comparando con lo que ha sucedido en otros países, también las cosas incluso son peores, por ejemplo, en Europa. Según los organismos internacionales, el país, por ejemplo, España, menos 12% ha caído. Y bueno, en América Latina también la Argentina y el Brasil han caído más que nosotros todavía. Entonces la situación evidentemente es dramática. ¿Qué hacer? Obviamente la tarea es reconstruir la economía que ha sido devastada por la pandemia. ¿Qué significa eso? Significa generar las condiciones para la actividad económica se pueda desarrollar, para que los empresarios puedan llevar adelante sus emprendimientos, para que los trabajadores tengan condiciones de vida adecuadas y no caigan en la pobreza, para que todos los miembros de la economía salgan adelante y para que también el Estado pueda reducir su déficit fiscal, que es uno de los más altos también de la historia. El reto más importante para cualquier emprendimiento en este momento es financiamiento. ¿De dónde sacamos recursos primero, para ayudar a la inversión de las pequeñas, de las micro y de las pequeñas empresas que son las más creadoras de empleo? También para la mediana y la gran empresa, pero la mediana y la grande tienen posibilidades del sistema financiero. Sin embargo, la micro y la pequeña empresa no tienen esas posibilidades. Y mucho más que esta microempresa es informal. No es ilegal, pero es informal. Dejó el sector formal por el problema impositivo, que tiene muchos impuestos, que paga muchos impuestos y se queda sin utilidades. Incluso puede, si pagara los impuestos, puede cerrar. Entonces se va al sector informal como una forma de sobrevivencia. Pero a esas personas también hay que financiarles, hay que ayudarles para que salgan adelante. Y el financiamiento, por lo tanto, no será una unidad empresarial, sino será más bien a personas, al dueño, al propietario de esa familia que con los hijos, la esposa y los amigos están haciendo el emprendimiento. Entonces, financiamiento para ellos, pero también financiamiento para aquel desempleado, que recordemos que la tasa de desempleo está en el 11.5%, es decir, el 12% de cada 100 personas en el sector formal, y en el sector informal 12 personas están totalmente desempleadas. Es decir, que ni siquiera venden mocochinchi, porque esa persona que vende mocochinchi, que vende alguna cosa de sobrevivencia, no se la considera desempleada. Entonces, las personas que no tienen ningún ingreso. Para eso hay que llegar a consolidar esos bonos que estaban en tramitación, que el nuevo gobierno tiene que darlos, porque se requiere, esa gente requiere el bono universal o el bono del hambre, no sé, pero requiere un apoyo en esta coyuntura, como lo han hecho muchos gobiernos del mundo. Entonces, microempresarios, pero también el sector desempleado, para poder sobrevivir, para poder paliar la situación. Y finalmente, también se requiere financiamiento para la inversión pública. Porque la inversión pública tiene que reactivar, tiene que haber más inversión. Ahora
más que nunca habrá que construir hospitales, habrá que construir escuelas e incorporar tecnología. Entonces, la educación y la salud, en mi criterio, van a ser las prioridades de la inversión pública y para eso se necesita también financiamiento. En otras palabras, necesitamos financiamiento para el sector privado, para los que están desempleados y también para el Estado. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento normales? Porque tampoco se puede inventar. Las fuentes están ahí. Uno son los organismos multilaterales. Está el Banco Mundial, está el Fondo Monetario Internacional. No sé qué posición tomará Arce Catacora. Si es pragmático, va a tener que acudir a todos los organismos internacionales que están dando créditos los más baratos del mundo. Negar ese crédito barato que está dando el Fondo Monetario Internacional, que está dando el Banco Mundial, me parece que no sería correcto. Pero también tiene que acudir al crédito bilateral, es decir, a otros países. Asia es el menos golpeado con la pandemia. Va a caer 1.7% y el próximo año va a estar creciendo por encima del 8% el Asia. Entonces, China y otros países pueden ser fuente de financiamiento, pero hay que hacerlo en condiciones soberanas y de complementación correcta. Entonces, también es una fuente de financiamiento. La otra fuente de financiamiento es evidentemente la emisión de bonos que el gobierno lo había hecho ya anteriormente en la bolsa de valores. ¿Qué significa? De que eso es un financiamiento más caro porque es el sector privado que compra los bonos en la bolsa de valores y por lo tanto eso es también ingreso de divisas, ingreso para el país. Y finalmente el ahorro interno. Entonces en el ahorro interno está evidentemente el ahorro de las AFPs, está el ahorro de las personas que están en el sector financiero. Hay buenas noticias, el crédito ha ido creciendo este año, ha crecido un poco más que el año pasado sin pandemia. Pese a la pandemia, el crédito de este año es mayor que el año pasado y es una buena noticia para la recuperación económica. Y finalmente, otra fuente de financiamiento, en mi criterio, que hay que discutirla es generar liquidez a las empresas disminuyendo los impuestos, no creando nuevos impuestos. Esta no es la coyuntura, Hilton, para crear nuevos impuestos. Esta es la coyuntura para flexibilizar los impuestos. En esa dirección hicieron bien las alcaldías con sus perdonazos, con la disminución hasta un 50%, perdonar las multas, etcétera. Eso está, primero, saneando también la economía del sector público, pero también está generando disponibilidad en las familias, en las empresas. Entonces, esas son las fuentes de financiamiento. El conjunto de todo ello requiere generar un conjunto de medidas ordenadas en política fiscal, en política monetaria, en política cambiaria. La política cambiaria ya habíamos dicho que no se la puede mover, está en una coyuntura donde hay que estabilizar la moneda. Por lo tanto, no hay que hacer uso de las reservas internacionales porque eso pone en riesgo la estabilidad económica. En otras palabras, para mí, la clave del momento, querido Hilton, para cualquier cosa es financiamiento y fuentes de financiamiento. ¿Cuánto se va a financiar? Tenemos que hablar por lo menos entre un 10 y un 15% del PIB. Si el PIB ha sido 46.000 millones, estamos hablando nosotros de que debemos tener por lo menos 7.000 millones de dólares para poder reactivar la economía en el próximo año. Entonces hay que ver de su conjunto. Una fuente que la última que nombro, que está en discusión y que yo la he apoyado porque he hecho el seguimiento que ha pasado en Chile, que ha pasado en el Perú, es devolver al menos el 10% de las AFPs a las personas que requieren, es su ahorro. El 10% no va a desestabilizar al sistema financiero, no va a desestabilizar a las AFPs, pero va a aliviar a millones de personas, a miles de personas que en este momento no tienen disponibilidad de recursos. Licenciado López, a ver, vamos desmenuzando cada uno de los capítulos que usted está mencionando. En este momento el déficit está en 10, 11%, me dice. 12% es la proyección hasta diciembre, 12%. Estamos hablando de aproximadamente 22.000 millones de bolivianos. No estamos hablando de un monto bastante grande, ese es un hueco fiscal. Ya venía acumulándose. El año pasado fue 7.9, el anterior fue 8.1. Ahora, evidentemente, con la crisis, porque no se pagó impuestos, se han ido disminuyendo impuestos y hay una disminución de la producción, porque al final la parte impositiva es un porcentaje del total de los impuestos. Entonces, esto es uno de los problemas más serios en las restricciones que tenemos, el déficit fiscal, y menos mal que el déficit comercial es muy, digamos, diferente a los años anteriores. El desbalance no es tan grande como el año pasado en la balanza comercial, entre las importaciones y las exportaciones. Vamos por 141 millones más o menos de desbalance.
no es tan significativo, pero hay que cuidar que eso tampoco crezca, ¿no? Va a ser uno de los temas más complicados que quizás va a asumir don Luis Arce Catacora, porque bueno, en los 14 años que estuvo, tuvo la gran suerte de vivir una bonanza gracias a la reducción de la deuda externa, los precios que se dispararon de las materias primas, eso es innegable. El otro punto que quisiera abordar con usted, licenciado López, el actual gobierno de transición viene haciendo los trámites pertinentes para acceder a un crédito de 7.000 millones de dólares. Eso lo ha mencionado el ministro de Economía, don Branko Marinkovic. ¿Es necesario sí o sí tener ese crédito? Sí. Ahora, hay dos enfoques sobre esto. Endeudarse lo menos posible, y para endeudarnos lo menos posible significa que hay que liberar recursos internamente, bajando impuestos, liberando los recursos de las AFPs, haciendo accesible, más accesible líneas de crédito al sector no formal, al sector informal, y finalmente emitiendo bonos para que tenga el Estado internamente, bonos nacionales, para que tenga el Estado financiamiento para la inversión pública. Pero esas fuentes no alcanzan los 7.000 millones. No va a ser posible. Entonces, vamos a tener que acudir al crédito internacional. Aquí va a estar el enfoque. O nos endeudamos más y digamos, y no hacemos ajustes internos, o hacemos ajustes internos y nos endeudamos menos. ¿Qué significan los ajustes internos? Que hay que ver la parte impositiva, que hay que ver la cuestión del tamaño del Estado. No me refiero a la inversión pública. Disminuir la inversión pública en esta coyuntura es un grave error. Hay que hacer todo lo posible por invertir más, pero estamos hablando más bien del tamaño del Estado en términos, digamos, de otros gastos, propagandas, viajes. Ni siquiera, en mi criterio, no es esta una coyuntura para hacer masacres blancas en el Estado. No se puede hacer masacres blancas. Hay que cuidar el empleo tanto en el sector público como en el sector privado. Pero lo que se puede es disminuir los gastos corrientes, los gastos que no son tan relacionados con el empleo y con la producción, con la inversión. Entonces, en eso hay que hacer un ajuste en el Estado. Si no lo hacemos, esto significa que vamos a estar en serios problemas porque las fuentes de financiamiento no nos van a dar todos los recursos que necesitamos. Una de las primeras medidas anunciadas por don Luis Arce Catacora ha sido otorgar el famoso bono de lucha contra el hambre. 1.000 bolivianos que se pretenden otorgar, ¿es lógico que se lo haga? Yo creo que sí, Hilton. ¿Por qué? Porque hay gente desempleada y la gente desempleada va a ser la que va a recibir estos ingresos. Bueno, no solamente la gente desempleada, también va a recibir, por ejemplo, los estudiantes que no están trabajando, pero necesitan para poder llevar adelante sus estudios. Mire, yo estoy pasando clases y hay estudiantes que su celular es muy deficiente y tienen celulares muy económicos que la pantalla no ven bien los prácticos. Entonces, necesita ese joven, yo creo que al recibir, siendo universitario, al recibir los 1.000 bolivianos, va a invertir quizás en esto que le está ayudando a estudiar, a superarse en un nuevo celular, por decirlo. Entonces, esa gente requiere los bonos. Entonces, tiene que ser de manera paralela. Bonos, inversión pública e inversión privada. Perdón, pero ese bono... Ya, adelante. Lo más fundamental, Hilton, la inversión privada. El enfoque de que la inversión pública es lo más importante, no va a ser posible aplicarlo. Eso que se vivieron durante los 14 años tratando de decir que la inversión pública era el motor de la economía, es que el sector público tiene un enorme déficit fiscal. Entonces, por esta razón es una limitación muy grande para la inversión privada, por inversión pública. Entonces, hay que generar las condiciones para la inversión privada, para la micro y para la pequeña empresa fundamentalmente, pero también hay que atraer inversión extranjera. Entonces, no es, otros países están generando condiciones ahora para atraer inversión extranjera en condiciones de complementación y de beneficio mutuo, como siempre se debe hacer cuando hay inversión extranjera. ¿Este bono de la lucha contra el hambre debe ser otorgado de forma universal o hay que darle a determinados sectores? Yo creo que es a las personas que no están trabajando. A las personas que no están trabajando. Entonces, si están trabajando en el sector público, si están trabajando en el sector privado, entonces ellos no pueden recibir. No sería correcto. Pero a las personas que no están trabajando, les va a servir mucho este bono.
Entonces, fundamentalmente a la gente que está desempleada, pero también la gente que está en la economía informal y que no tiene una empresa con un NIT y con una, digamos, estructura organizacional e impuestos internos, porque también a los que tienen empresa y tienen ingresos, no sería correcto que se les llegue con este bono. Este bono tiene que ser para las personas que están en aprietos económicos, fundamentalmente los desempleados y aquella población, digamos, que está estudiando, como los jóvenes universitarios o como las amas de casa, que igual, digamos, están en su situación de desesperación porque no tienen ingresos y les va a ayudar bastante. Y creo que no debe ser para todas las personas, sino más bien para aquellas personas que están desempleadas y no tienen un ingreso fijo o no tienen un ingreso mensual. Perfecto, vamos al tema del sector productivo, licenciado López. En el sector, bueno, el sector agropecuario es uno de los que está aportando un poco más al erario nacional. Sin embargo, en los recursos de gas y petróleo estamos mal, todos los ingresos han caído. ¿Qué se debe hacer específicamente en estos ambos sectores? Mire, en el campo de la agricultura, yo creo que es el tiempo que el gobierno tiene que permitir y consolidar con una ley la biotecnología. La biotecnología genera empleo, genera alimentos y genera ingresos y divisas. Es un aspecto multiplicador muy grande, porque al aumentar la producción vamos a exportar. Exportar significa divisas, pero también vamos a generar empleo, vamos a generar ingresos. Entonces, creo de que hay que hacer una ley, pero obviamente no se puede hacer abrir para todos, pero hay que, digamos, los productos que van a tener posibilidades de exportación, yo creo que hay que darle agilidad. Eso es importante para el sector pecuario. Lo segundo, tiene que, como en otros años, hacerse la posibilidad de que arancel cero para importar maquinaria y tecnología, porque eso ayuda también al sector agropecuario. Pero eso ayuda también a que el sistema productivo no sea tan contrario al medio ambiente. Entonces, tenemos que tecnificar. En la medida que incorporemos más tecnología en el campo, la quema de los bosques y todo lo demás va a llegar a disminuir, porque ahí se están quemando nuestros bosques por una minimización de costos y la falta de incorporación de tecnología, porque la incorporación de tecnología es cara pagando los impuestos de importación y todo lo demás. Entonces, creo de que hay que promover la incorporación de tecnología con esos efectos posibles. Y finalmente, para el sector agropecuario hay que abrirle mercados. Ya se abrió el mercado de la carne para el Asia, hay que consolidar, pero también hay que abrir mercado para los otros productos que tenemos. Muchas veces hemos tenido, por ejemplo, sobreproducción de pollos. Oiga, ¿eso qué significa? Que hay que abrirle, pues, entonces, mercado en el mercado andino para producir, pero quizás no solamente el pollo, así como está el pollo, sino generar un valor agregado, como lo han hecho ya Sofía y otras grandes empresas que han ido generando valor agregado en base a carnes de cerdo y a carnes de res. Entonces, nos falta quizás la cadena productiva en el pollo, que tenemos un gran potencial en Santa Cruz y en Cochabamba, de poder producir mucho más, incluso para la exportación. Entonces, el sector pecuario, mercado. Antes de que entremos al tema de análisis del gas, quisiera abordar un capítulo más en este sentido del sector productivo. Hay la inquietud, hay la preocupación de que vuelvan las ocupaciones ilegales de tierra. Supongo de que debería haber una mayor seguridad jurídica para el sector privado. Sin lugar a dudas, y le agradezco por hacerme recuerdo de eso, porque es un elemento fundamental, el criterio jurídico, el criterio de los derechos de propiedad. Todas las economías del mundo han llegado a tener mucho más inversión, mucho más empleo cuando hay seguridad jurídica y cuando hay derechos de propiedad que se respetan. Entonces, los derechos de propiedad tienen que ser respetados, pero tienen que ser respetados en el sentido de una base para poder llevar adelante la inversión y para poder hacer actividades económicas. Por eso la función económica social no debería ser, digamos, cada 2 años, cada 3 años, habría que dar un tiempo más ahora por la crisis, que alargar el tiempo para hacer las revisiones de la función económica y social de las tierras. Y finalmente, ya es hora de que se paren más los asentamientos. Yo creo que no, y no es necesario más asentamientos. Dejemos de que las propias personas de las propias localidades, de las propias regiones, sean las que lleven adelante los desarrollos productivos. No hay por qué de llegar a hacer grandes migraciones en esta época. Yo creo que ya esa época tenemos que superarla. Hay que hacer más bien que la gente se quede en su tierra.
Entonces hay que buscar reactivar Potosí, Oruro, con otros sistemas que no sean simplemente la minería extractiva. Hay que generar otras condiciones para evitar la migración. Yo creo que también en eso es política, evidentemente son políticas más de mediano plazo, pero que deben basarse en los derechos de propiedad y la seguridad jurídica. Tema gas, prácticamente en los últimos 3 años no se ha observado inversión en exploración, no hay una política adecuada para reactivar a todo el sector hidrocarburífero en el país. ¿Qué debería hacerse en este sentido? La gran limitación ahora para este sector es la falta de recursos para poder hacer exploración, porque el fondo es exploración. Por lo tanto, habrá que hacer un análisis del régimen tributario, manteniendo el régimen tributario para los pozos que han venido produciendo, que se ha venido dando, digamos, el sistema que se ha venido aplicando, pero el enfoque para nuevas exploraciones y para los descubrimientos de esas nuevas exploraciones, yo creo que hay que generar incentivos tributarios. Eso significa de tener un sistema tributario híbrido en el sector de hidrocarburos. Es importante eso para atraer capitales, porque de alguna manera este sector se puede todavía llegar a, porque he escuchado, no soy experto en eso, pero que hay un gran potencial todavía. Entonces, no podemos dejar de desaprovecharlo porque es una de las fuentes más importantes de ingreso. Pero también está el litio. El litio es un potencial muy grande que se ha hablado en el programa de ARCE, he escuchado de que hay una gran posibilidad de industrializar el litio y convertirnos en el proveedor internacional mundial de baterías de litio y de industrias que tienen que ver con el litio. Creo que sí, hay que ponerle mucho ahí, pero también nosotros no nos olvidemos de otros grandes proyectos que nos tienen que ayudar a ahorrar. El Mutum. El Mutum significa que no, ya es hora de llegar a cumplir con ese sueño y tener la industria pesada que nos va a generar otra microindustria de un sinnúmero de otros productos. Tiene un efecto multiplicador muy grande el aspecto del hierro, no solamente para la construcción, sino para muchas otras industrias relacionadas con repuestos de automóviles y otros artefactos que podemos llegar a construir. Entonces, creo de que es importante el Mutum. En el campo de la energía eléctrica, mire, muchos han dicho de que hay estudios y que se han hecho sobre las grandes hidrovías a nivel mundial. Las grandes hidrovías han sido soluciones al sistema energético, incluso de manera permanente dan divisas para los países, pero tienen que hacérselas de una manera adecuada, buscando minimizar los daños ecológicos que se han, digamos, dado en esas grandes. Pero ya hay mucho más experiencia en ese campo. Entonces, Brasil, Paraguay, hay muchos otros en América Latina que tienen mucha experiencia. Por eso, para mí, por ejemplo, el proyecto Rositas, el proyecto Bala, que son grandes generadores de energía eléctrica, yo creo que tiene que también en el mediano plazo que ponerse la vista para que no los dejemos atrás. Eso es importante, como también el hub del aeropuerto, digamos, de Biobío, porque nos va a traer más un punto de atracción digamos, internacional de carga, pero también de pasajeros, y eso significa que a Bolivia lo hace mucho más atractivo también en términos de turismo. Entonces, yo creo que políticas de coyuntura y políticas de mediano y largo plazo requieren una visión global y hay que hacer las estrategias, porque es necesario hacer estrategias, pero hay que hacer estrategias no por 4 iluminados que se sienten y digan, estos son los sectores estratégicos. Yo creo que hay que hacerlo consensuando, discutiendo, recogiendo las propuestas de todos los sectores, pero también de sectores universitarios, de sectores intelectuales, de sectores empresariales. Creo que hemos pasado ya la etapa más difícil en las elecciones, aunque hay ahora ciertos nubarrones que han ido surgiendo, pero yo creo que las elecciones tienen que traer más tranquilidad y tienen que traer más oportunidad para poder hacer economía. Si no se dan esas condiciones, evidentemente la recuperación va a ser muy tardía. Licenciado López, usted ha abordado un tema muy importante y me parece medular, porque dentro de la política económica, la oferta del MAS ha sido el tema del litio, va a ser una de las estrellitas supuestamente para hacer avanzar y que realmente se dé una industrialización. Sin embargo, con el gobierno de transición, si usted se acuerda, se dejó de lado todo este tema del litio. Desconozco las razones, no sé por qué se impulsó, porque en medio de la pandemia debería haberse reactivado precisamente
este plan, tomando en cuenta de que tenemos las mayores reservas del mundo en todo el Salar de Uyuni, y que creo, supongo, de que el MAS va a dar prioridad para hacer algún tipo de alianza, inclusive con empresas transnacionales. Sí o sí se necesita alianza con las empresas internacionales. No tenemos recursos para hacer grandes emprendimientos. Así como se ha hecho para el Mutum, se necesita incluso mucho más financiamiento para el litio. Pero hay que hacerla en condiciones donde los departamentos sientan que tienen la seguridad de que les va a quedar impuestos para su desarrollo económico y social. Pero si no hay eso, sienten los departamentos como Potosí, por ejemplo, o como hemos sentido nosotros antes, por eso fue la lucha por las regalías, de que sacaban el petróleo, sacaban los recursos naturales, pero no quedaba nada. Ahí está la prueba de Camiri. Camiri fue la capital petrolera de Bolivia y no tenía una carretera desde Santa Cruz a Camiri. La carretera ha llegado mucho después, prácticamente cuando se agotó el petróleo. Entonces, ese enfoque saqueador no tiene que darse de ninguna manera. Otro de los temas, se han hecho grandes inversiones para tratar de generar una base de industrialización del gas. Hemos tenido plantas importantes, incluyendo la planta de Uria. Yo creo que esos recursos no se los puede dejar así botados. Se tiene que recuperar y se tiene que reactivar, porque Santa Cruz y Bolivia necesita Uria y el otro complemento es la producción de abonos químicos. Entonces, con eso va a ayudar mucho a mejorar la productividad agropecuaria. Entonces, si tenemos biogenética y tenemos la producción de abonos químicos para el sector agropecuario, nos va a ayudar bastante también. Por lo tanto, hay que recuperar esas cosas. En el anterior gobierno de transición, por una limitación de recursos económicos, creo yo, que estos grandes proyectos no fueron, digamos, de su preocupación, porque la preocupación era más por la sobrevivencia, en mi criterio. Digamos, para mí una explicación, aunque puede haber otras, evidentemente, de carácter más político, pero que ahora no viene al caso porque son recursos que necesitamos reactivarlos y desarrollarlos y rescatarlos y expandirlos. Así es, bueno, más allá de eso, se pudo observar de que, por ejemplo, el ministro de Hidrocarburos estuvo dedicado más a la pandemia que a hacer políticas para el sector hidrocarburífero, energético, bueno, en fin, pues, ojalá que se solucione este tema con la gestión de don Luis Arce Catacora. Un último tema, licenciado, que me parece muy importante es el tema de la banca. La banca también está un poco susceptible a lo que pueda pasar con el tema de tipo de cambio, el tema de la moneda nacional, y cómo observa usted esta figura y qué se debe hacer. Bueno, la banca es el corazón de la economía y la banca ha pasado por una prueba de estrés muy grande al postergarlo hasta diciembre los pagos de los créditos que se dieron antes de la pandemia. Pero ha enfrentado bien la banca. Yo creo que el sector financiero es uno de los sectores que está ayudando mucho a generar estabilidad. O sea, repasando, los créditos han crecido, los depósitos han crecido. Entonces, eso quiere decir que la banca está sólida, pero hay que generarle condiciones de tranquilidad. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo primero que debe hacer el gobierno es hablar con el sector financiero y darles liquidez. Y uno de los sectores que no hay que olvidarse, no solamente hablamos de los bancos, hablemos del microcrédito. Hay algunas entidades de microcrédito que están en problemas. A ellas hay que financiarles porque el microcrédito llega a la microempresa. Entonces hay que buscar líneas de financiamiento y de auxilio para el microcrédito de manera especial para que no vaya a ser que por esta postergación que se dio, esas instituciones lleguen a tener problemas. No vale la pena que eso suceda. Hay que buscar, por lo tanto, financiamiento. Hay que ratificar lo que digamos, se establece la ley 393, la ley de entidades financieras. Hay que dar liquidez al sistema financiero y hay que buscar de que ya no haya más postergaciones en los pagos de los créditos, porque eso sí sería ya, digamos, poner más en conflicto al sistema financiero. Yo creo que hacia adelante un gobierno nuevo, que ya va a tener un problema, el problema, digamos, político superado, va a tener ya mayor posibilidades de acceso al crédito, a los recursos de financiamiento,
Lo que hay que buscar ya es otros mecanismos para financiar a la micro y a la pequeña empresa de manera que puedan más bien cumplir con sus obligaciones hacia adelante, reactivándose. Entonces, el tema es ahora reactivar la micro y la pequeña empresa con financiamiento, con tecnología y con rebajas impositivas en mi criterio. Para finalizar esta entrevista, licenciado López, a ver, la gente está esperando alguna buena noticia en el sentido de que pueda recuperar o de alguna manera realizar algún retiro de su aporte a la administradora de fondo de pensión. Un 10%, hay 2 o 3 proyectos en la Asamblea Legislativa que no se lo abordó nunca, desconocemos las razones. Se debe impulsar y que la gente pueda acceder a sus recursos, a sus aportes, que durante años, bueno, lo ha hecho. ¿Se puede hacer? ¿Se puede retirar un 10%? ¿Usted lo ve viable? Sí, yo he dado incluso también otra conferencia específicamente con ese tema. El sistema de pensiones ha acumulado un ahorro interno de 19.000 millones, casi 20.000 millones ya. ¿Eso qué significa? Un 10% estamos hablando de 1.900 millones de dólares que llegarían a ser de libre disponibilidad para las personas, porque eso es lo que quieren las personas, para poder, primero, aumentar el consumo, porque es de sobrevivencia, y segundo, para hacer inversiones. Para mucha gente va a significar hacer un pequeño emprendimiento, para mucha gente va a significar mejorar su salud, para mejorar la vivienda, pero va a haber un movimiento rápido en la economía. Ahora, dirían ustedes, pero las AFPs, ¿dónde están los recursos? Están evidentemente en el sistema financiero y el sistema financiero lo ha dado en crédito. ¿De dónde hay que sacar entonces este 10%? Hay unos recursos que están en el exterior, que están depositados en cuentas del exterior, porque se permite la ley de las administradoras de pensiones hacer eso. Y por otro lado, hay bonos que se pueden llegar, no están como DPFs, porque yo creo que los depósitos a plazo fijo del sistema de pensiones en el sistema financiero traería consecuencias negativas de retirarlos. Pero hay bonos. Esos bonos se pueden vender en el exterior o se pueden dar, digamos, algunas posibilidades para que se dé liquidez. Es posible, en mi criterio, de que se pueda dar ese 10%, es factible, pero además tendría una inyección de 1.900 millones de dólares en la economía, que a mí me parece que eso va a ayudar bastante a la reactivación, especialmente de la micro y de la pequeña empresa y de las personas que están ahora desempleadas para poder hacer emprendimiento. Perfecto, licenciado López, yo le agradezco por atender, bueno, esta entrevista con newstime.bo en el programa directo. Y bueno, duro son los lineamientos, los retos que tiene que enfrentar el nuevo gobierno de Luis Arce Catacora. Sin embargo, no todo es tan duro, tendrá que consensuarse con los sectores, como usted bien lo mencionaba, y de que se lo puede hacer, se puede reactivar la economía. Si te gusta agregar algo, adelante, licenciado. Sí, Hilton, para un poco globalizar, hay indicadores macroeconómicos que nos dan cierta base para la recuperación. La inflación es baja, 0.4% a la acumulada a 12 meses. Hay estabilidad de precios. La balanza comercial ya no hay tanta diferencia, entonces en esto hay que si buscamos mercados externos se puede equilibrar la balanza de manera que no haya tanta disminución de las reservas internacionales, también es una base interesante. Y finalmente tenemos los ahorros de las AFPs que también nos pueden dar una base. ¿Dónde está el reto para mí? Nuevamente el financiamiento. ¿Cómo logramos financiamiento? Pero el financiamiento se va a lograr mostrando también cierta disminución del riesgo país. Nosotros tenemos que fortalecer nuestras instituciones, tenemos que fortalecer la justicia, hay que hacer un cambio en la justicia y hay que institucionalizar el Banco Central. Mira, ahí está la renuncia de todos los directivos. Ya es hora de institucionalizar el Banco Central, es hora de institucionalizar el INE, la Contraloría General del Estado, la Unidad de Investigaciones Financieras. Se tiene que institucionalizar. Esa es una tarea que ayuda mucho a la economía. La institucionalidad fortalece mucho a la economía junto a los derechos de propiedad y nos da más confianza para desarrollar la economía. Entonces, para mí el gobierno evidentemente tiene que enfrentar las cosas de una manera bastante, podríamos decir, responsable,
No hay aquí posibilidades de hacer populismo porque la plata se ha terminado, pero hay posibilidades de reactivación económica y esto tenemos que hacer coordinando bien la política fiscal con la política monetaria, manteniendo la política cambiaria y la política sectorial las tenemos que activar para que cada uno de los sectores tengan sus propias respuestas para salir adelante. Entonces, es muy difícil. Realmente la tarea es muy dura, pero la situación la podemos cambiar si podemos hacer las cosas de otra manera, lo que hemos venido haciendo en el pasado. Muchas Perfecto, ojalá gracias, que sea Milton. así, licenciado, ojalá que sea así por el bien de todos los bolivianos, porque lo principal es la economía y la salud, obviamente. Ojalá que no haya también un rebrote de pandemia en los próximos meses, por el bien de todos los bolivianos. Y bueno, yo le agradezco por esa entrevista, licenciado López. Tenga usted muy buena tarde. Muy buenas tardes, Hilton. Un saludo cordial y hasta cualquier momento. Muchas gracias.